de Moshe de León En el Zohar. en el Porque Zohar. hay muchas versiones que No te dicen- canses. No me canso. No te escucho. canses. Rabbi Shimon Bar Yochai tiene 6 alumnos. Uno es su hijo Rabbi Eliezer y luego hay otros, que ya he dado los nombres al principio, de los preliminares. Y él desarrolla un comentario de toda la Torá, parashá por parashá, es decir, trozo por trozo. Hay 54 parashiot, 54 partes en la Torá, y hace un comentario esotérico de cada una de esas partes. Bueno, eso queda luego reflejado en diferentes pergaminos diseminados por el mundo entero. Rabbi Moisés de León lo que hace es que recupera y recopila todos los pergaminos para hacer un solo compendio de todo el Zohar, en vez de que esté diseminado. Eso es Moisés de León con respecto a Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, Moisés de León no ha hecho el Zohar, lo ha compilado, lo ha buscado, lo ha recopilado y ha hecho un solo paquete. Ya está. Tiene su mérito. Muy grande. Pero no es lo mismo que haberlo concebido. ¿Más preguntas? Hoy vamos a hacer la clase sobre la Parashá Vayishlach. La empezamos hoy. Leilui Nishmat, para la elevación del alma de Jacob Moshe Bar Eliyahu. Y hoy es miércoles 30 de octubre 2013. Entonces seguimos, estamos en la Fundación Yehiel Foundation, seguimos con el Zohar HaKadosh. Este shiur es de Kabbalah avanzada. Entonces vamos a ver cómo empieza esta historia. Nos cuenta Rabbi Shimon Bar Yochai que Jacob Vayishlach envía ángeles delante de Esav su hermano, en la tierra de Seir, en el país de Edom. Eso es lo que dice la Torah. Entonces vamos a ver qué es lo que hay detrás, de trasfondo. Tan pronto como el hombre llega al mundo, es un bebé, el espíritu del mal, que no es otro que el ángel de la muerte, y no es otro más que el que no para de acusar al hombre y requerir constantemente contra él, se ata a ese bebé y ya no lo suelta en toda su vida. Eso es lo que ocurre cuando nace un niño. El espíritu del mal adhiere a él. Por eso en Bereshit 5.7, en Génesis 5.7, está escrito que el pecado estaba en la puerta. ¿La puerta de qué? Del nacimiento, de dar a luz. La puerta del útero, en el momento que sale el bebé. Así que hemos dicho que ese espíritu del mal se ata a ese bebé y no lo suelta en toda su vida. Y el espíritu del bien solo baja a esa persona cuando esa persona tiene 13 años para los hombres y 12 años para la mujer. Lo que quiere decir que cuando la Torá dice que el espíritu del mal, que la serpiente era el animal más astuto de toda la creación, claro, tiene 13 años de ventaja sobre el espíritu del bien. Es decir, que la fuerza del egoísmo y del orgullo que adhiere al recién nacido le da un hándicap al espíritu del bien de 13 años. Cuando baja el alma, la neshama, el alma superior, a los 13 años, tiene que recuperar esos 13 años de hándicap. Esos dos ángeles, que son ángeles reales, tanto el del bien como el del mal, se pegan al hombre todo el resto de su vida. O sea, el del mal desde el nacimiento hasta el final, y el del bien desde los 13 años o 12 años para las mujeres hasta el final de su vida. Por eso dice que Jacob siguió su camino y los ángeles de Elohim le encontraron. Ahora, en el Salmo 34, versículo 8, está escrito que el ángel de Akadosh Baruj Hu envuelve a aquellos que le temen. ¿Qué hemos dicho que es temor de Dios? ¿Qué hemos dicho? No es miedo, ni mucho menos,
temor de Dios es la admiración ante su grandeza. Entonces, aquellos que admiran a Kadosh Baruj Hu, y para admirarlo hay que estudiar sus secretos, entonces Dios envía un ángel que le libera del ángel del mal. Ese ángel de Dios se llama la Shejina. Esos ángeles habían abandonado a Jacob porque éste se expuso a un peligro. Entonces, ¿qué quiere decir un peligro? Se expuso un día en que no había luna. Y cuando no hay luna, no hay fuerza. ¿Cuándo es que no hay luna? Cuando acaba un mes y empieza otro mes. Entre que la luna es decreciente totalmente a cero y empieza a hacer creciente, que es Rosh Chodesh, el primer día del mes, en ese momento no hay luna. Entonces hay un momento de peligro. Entonces quiere decir que en ese momento hay que tener cuidado. No iniciar cosas. Tal. Ya una vez que entra Rosh Chodesh y que ya está la primera luna creciente, que ya se puede ver, aunque sea un hilito de luna, entonces ya empiezan nuevas fuerzas renovadas. Pero si hay cero luna, no hay fuerza. Por eso dicen que los bebés que nacen cuando no hay luna, corren peligro de no sobrevivir. Peligro. Entonces, aquí aprendemos una cosa en el Zohar. No te expongas a peligros. Hay peligros. Este mundo tiene peligros. No te expongas. Para no exponerse a peligros, hay que conocer cuáles son los peligros. Porque si tú no sabes cuál es el peligro, te vas a exponer a un peligro. Por ejemplo, vas a visitar en un hospital un enfermo que tiene una infección y vas a entrar en la sección de infecciosos, te estás exponiendo a un peligro. No te expongas a peligros. Tienes que saber que estás en una sección de infecciosos y que te puede contagiar. No te expongas. Pues igual que hay peligros a nivel físico, hay peligros a nivel metafísico. Y los peligros a nivel metafísico pueden dañar los eventos de nuestra vida. Entonces hay que entender cuáles son los peligros, hay que ser un sabio en cómo funcionan los mundos de arriba para conocer esos peligros y evitarlos. En mi libro, tanto en el libro de la redención como en el libro de la conexión con Dios, la Kabbalah de la conexión con Dios, explica dónde están los peligros y cómo evitarlos. Después explica el Zohar HaKadosh y habla de un humilde que tiene un esclavo. ¿Quién es el humilde que tiene un esclavo? Pues el esclavo es ese espíritu del mal que te ha adherido, que cuando eres humilde se transforma en tu esclavo. En vez de dominarte, tú le tienes dominado. Sin embargo, el que es orgulloso se vuelve esclavo del espíritu del mal. Aquel que conoce los secretos de la Torah se vuelve humilde ante su Creador y entonces el espíritu del mal se transforma en su sirviente. Y así es, en ese momento todas las fuerzas negativas se humillan ante esa persona. Por eso habla del humilde que tiene un esclavo. Así que más vale ser un humilde que tiene un esclavo que ser un hombre glorioso. Un hombre glorioso que tiene mucha fama, mucho orgullo. Ese está perdido. Porque el que busca los honores y el que busca el orgullo demuestra que no tiene fe. Y el que no tiene fe, el Zohar dice, lo representa bajo forma de una metáfora. Dice, ese hombre le falta pan. Cuando el Zohar dice a este hombre le falta pan, le está diciendo que este no tiene fe. En Josué, en el capítulo 13, versículo 22, habla de los hijos de Israel que hicieron morir por la espada a Bilam, hijo de Beor. Entonces aquí hay una cosa muy interesante. Aquí había un gran mago, que era Bilam, que era hijo de Beor, que era hijo de Labán.
Y Labán era un mago. Era un mago que tenía grandes conocimientos de brujería. Y ese Labán lo intentó todo contra Jacob. No pudo. Todas las brujerías del mundo y todas las mancias del mundo intentó usarlas contra Jacob, no pudo. ¿Y por qué no pudo? ¿Qué tenía Jacob que le protegía de todas las magias? Pues que Jacob hacía dos cosas. Primero, sabía orar y segundo, estudiaba los secretos de la Torá. Y aquel que estudia y que ora está protegido por ambas partes. Los jefes de los demonios que habitan esta tierra, que son espíritus malignos que habitan esta tierra y que son desencarnados, tienen un vocabulario en el Zohar que son esclavo, sirvienta o oveja. Labán, que era un mago, tenía el poder de matar con la palabra. Y Jacob aprendió ese poder de Labán. Le robó ese poder. Y se lo hizo saber a Esaú, a su hermano, que le quería matar. Y Bilam le dijo a Balac, todos estos son enemigos del pueblo de Israel, nada que hagamos con nuestro arte mágico, que era la magia de utilizar los espíritus negativos, puede tener presa sobre el pueblo de Israel. Nada que hagamos. Porque este pueblo de Israel está rodeado de radiaciones que le hacen una corona protectora. Porque Akadosh Baruj Hu hace conocer su fuerza a los hijos de Israel, que los ha llamado santos. Y lo vemos esto en Deuteronomio, en el capítulo 14, versículo 21, donde dice, porque eres un pueblo santo y eres el santo del Señor tu Dios. Entonces, Jacob era considerado un hombre completo. Completo en hebreo se dice tam, ishtam, un hombre perfecto. Jacob era un hombre perfecto arriba y era un hombre perfecto abajo. ¿Y por qué era un hombre perfecto arriba y un hombre perfecto abajo? Porque él tenía dos Sukkot. La Sukkah ya sabemos que es una tienda donde hay un techo hecho de palmeras. Y entonces esto significa que en una rezaba y en la otra estudiaba. Y Jacob nunca utilizó la magia, nunca se ensució con ella y siempre tuvo confianza en Dios para salvarle. Y de ahí aprendemos una cosa, señores del pueblo judío, nunca ir a ver a un astrólogo, nunca ir a ver a un echador de cartas, nunca ir a ver brujos y brujas, nos está totalmente prohibido. La quiromancia también nos está prohibido. Saber que existe, sí, pero ir a buscar que nos lean el destino con estas cosas no es para nosotros. Como dice aquí, Jacob nunca tocó estas artes mágicas. Siempre tuvo confianza en Dios. Y cuando una persona ora, hay un ángel que se ocupa de recoger esa oración y llevarla a Kadosh Baruj Hu, y el ángel que se ocupa de recoger esa oración se llama Sandalfón. Sandalfón es él que recoge todas las oraciones y hace una corona a aquel que vive en toda eternidad, es decir, a nuestro Creador. Y ahí dice que Akadosh Baruj Hu se complace de las oraciones de los justos. Y aquí dice que Jacob tuvo miedo. Entonces, por un lado dice que tiene fe,
Y por otro lado dice que tiene miedo. ¿Miedo de qué? Dice, porque los justos, aunque están rodeados de ángeles protectores, es decir, de fuerzas positivas, no se fían de sus méritos, solo se fían de su propia oración. O sea, tienen la humildad de no basarse en sus méritos, sino de sus peticiones y saber orar. Entonces dice que cuando uno ora en grupo, esa oración sube hacia nuestro Creador y forma una corona de varios colores. Pero cuando uno ora solo, forma una corona de un solo color. Y cuando decimos varios colores, estamos hablando de la sefirot, porque cada sefirá tiene un color. Y un solo color es el que corresponde a la persona que está orando. Pero hace falta el conjunto de todas las sefirot para llegar a los mundos de emanación, a Atzilut. El grupo te refieres, por supuesto, al minyan. Al minyan. Es por eso 10. El minyan es decir a los 10, porque son 10 colores. Dice, todo aquel que se dedica al estudio de la ley, y hemos visto que la ley es el Zohar, ya lo hemos visto, todo aquel que se dedica al estudio del Zohar se atrae la vida de arriba y a Kadosh Baruj Hu le hace entrar en el Olam Haba, en el mundo futuro. ¿Qué es el mundo futuro? Es un mundo donde hay escuelas celestes de secretos. Entonces hay que saber cómo actúa el ángel de la muerte. El ángel de la muerte te arranca el alma y si puede, se la lleva. Y para llevársela te tiene que inducir a cometer cortocircuitos, luego utilizar esos circuitos para acusarte, y una vez que te ha acusado, le dan permiso para llevarse tu alma. Pero todo aquel que estudia el Zohar, todo aquel que se dedica a esta ley, no muere por la fuerza del ángel de la muerte. No es el ángel de la muerte que se lo lleva. Es el ángel del bien. Y el ángel de la muerte, que es impuro, no consigue tocarle. Aquí el Zohar nos cuenta algo muy interesante. Nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, cada uno trajo un tipo de oración. Y cada uno trajo un tipo de meditación. Y cada uno trajo un tipo de midot. ¿Sabéis lo que son las midot? Son las virtudes, las cualidades. Pues quiero que sepáis algo muy interesante. Esas oraciones no se han perdido. Siguen aquí. Para siempre. Entonces dice, bueno, ¿y eso a qué me sirve? Me puedo vincular a las oraciones de Abraham, a las oraciones de Isaac y a las oraciones de Jacob, beneficiarme de ellas. Porque a lo mejor yo no conozco ciertas meditaciones, pero puedo decir en mi oración, me ligo a la oración que hizo Abraham, Isaac y Jacob, para que vayan como un remolque de esa locomotora, y que la locomotora de Abraham, Isaac y Jacob, de sus oraciones, me agarren como un vagón mi propia oración y vayan donde han ido las oraciones de Abraham, Isaac y Jacob. Es una meditación muy bonita. Y por eso dice en Levítico 26, versículo 42, me acordaré de la alianza que hice con Jacob. Está hablando de las oraciones de Jacob y del estudio que hizo Jacob. Entonces, cuando los hijos de Jacob están en una situación de angustia, ¿quiénes son los hijos de Jacob? El pueblo de Israel. Akadosh Baruj Hu hace que los ángeles le enseñen la faz de Jacob. Y cuando ve la faz de Jacob, le entra misericordia por su pueblo.
lo que quiere decir que nos podemos beneficiar de las oraciones y del estudio de Jacob. Acordaros que Yosef, cuando estuvo en peligro con la mujer de Potifar, su carcelero, porque ella le quería llevar a hacer depravaciones sexuales, y ya le había desnudado, le había tirado de su manto, y estuvo a punto de caer, ¿qué hizo Akadosh Baruj Hu? Le envió la faz de su padre Jacob. Y cuando vio la faz de su padre Jacob, recobró fuerzas para luchar contra las fuerzas del mal. Entonces dice que Jacob, en Levítico 26, versículo 42, la palabra Jacob está escrito con una vav. Pero cuidado, por culpa de los pecados sexuales se puede perder esa vav. ¿Y qué es esa vav? Cuando no hay vav, se acaba la misericordia. Y cuando hay una vav, viene la misericordia. Entonces vamos a ver qué quiere decir la vav. La vamos a dibujar. La vav se escribe así. Esto es un hombre recto haciendo la mitad. La amidad te conecta con la vav, con los pies juntitos. La vav así es un clavo que une dos cosas, el mundo de arriba con el mundo de abajo. Une también Yesod con Malhut. Y cuando unes el mundo de arriba con el mundo de abajo, el mundo de arriba protege al mundo de abajo. Pero cuando hay aberraciones sexuales, se parte la vav. Y entonces es como una tubería por donde se pierde todas las bendiciones, se van por fugas. Es un problema de fontanería. Entonces, cuando Jacob está escrito con una vav, esa vav restaura el pecado sexual que hizo perder la vav. Por eso hay que, en la oración, hacer referencia a Jacob. Y cuando haces referencia a Jacob, Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob, tienes que pensar en un Jacob que está escrito con vav. Jacob escrito con vav se escribiría así. Y estás pensando que esa vav restaura la vav perdida debida a los pecados sexuales. Que no son pecados, son cortocircuitos que desconecta con el mundo de arriba. Jacob se escribiría así. Yaakov. Y aquí está la vav con la O. Acaba en bet. Yaakov. Esta es la vav que reconecta la conexión con el mundo de arriba. ¿Sabes qué hizo Jacob con su vav? La guardó. ¿Y qué hizo con ella? ¿A quién se la dio? Porque Jacob estaba perseguido por su hermano Esav. Su hermano Esav tenía odio contra Jacob, le quería matar. Y Jacob tenía una conexión con el mundo de arriba. ¿Quién se la dio la conexión? La bendición de Isaac, su padre. Esa vav es la que conecta. Podía haber utilizado esa vav, es decir, esta conexión, para vencer a Esav. ¿Qué hizo Jacob? Dijo, no la voy a utilizar. Se la voy a dar al Mashiach. Él la va a necesitar en la época de la redención. Yo ya me las arreglaré con Esav, con mis oraciones y con mi estudio.
Es decir, que toda la bendición que Isaac le hizo a Jacob, la puso en el congelador para dársela al Mashiach. O sea, para nuestra época. ¿Qué falta hace? El Salmo 90 es llamado Tefilá Le'ani, la oración del pobre. Cuando ninguna oración llega al cielo, porque nos hemos desconectado de la Vav, el Salmo del pobre sí llega. Así que cuando todo nos falla, a leer el Salmo 90. Ese sí funciona. Dice, esa oración es tan agradable para nuestro Creador como lo era la oración de Moisés, de Moshe Rabbeinu. Celui qui demeure sous la source. C'est celui qui demeure sous la source du Très-Haut. El Salmo 90, el Salmo 90. Ahora, tenemos que ver que esa oración conviene hacerla con los tefilín del brazo, o sea, los filacterios del brazo y los filacterios de la cabeza. Los filacterios del brazo nos conecta con el mundo físico, con David Amelech. Y los filacterios de la cabeza nos conecta con el mundo de Atzilut, como Moshe Rabbeinu. Así que leer el Salmo 90 con los tefilín de la cabeza y los tefilín del brazo nos regenera la letra Vav, que es la que conecta el mundo de abajo con el mundo de arriba. En el Éxodo 22, versículo 26, está escrito, si grita hacia mí, yo le concederé sus deseos. Dice, a veces hay que hacer una oración gritando. ¿Pero qué tipo de grito? No es un grito de, y dame esto, no es una imposición. Es el grito del llanto de un niño. Ese llanto llega. A veces, Akadosh Baruj Hu hace padecer a los justos, porque en el momento en que los justos padecen, ellos oran. Y Akadosh Baruj Hu recoge esas oraciones para hacer un escudo protector al resto del pueblo, porque las oraciones del justo siempre llegan. Y a lo mejor las oraciones de aquellos que han hecho cortocircuitos, esos no son escuchadas. Entonces, ¿qué hace? Genera una emoción porque le hace padecer algún problema al justo, el justo se pone a orar y los ángeles recogen esa oración para beneficiar al resto del pueblo. Entonces, dice aquí cómo hay que orar. El Zohar. Que cuando el hombre se dirige, o la mujer, se dirige a Dios, no tiene que exponer sus penas de entrada. No tiene que empezar con sus quejas y sus penas. Tiene que empezar por hacer acciones de gracias. Tiene que agradecer a Dios de estar vivo, de poder respirar, de estar en buena salud, de tener una familia, de tener un pan para comer. Y una vez que ha terminado todo eso, entonces puede exponer sus peticiones al Creador. Pero no empezar a exponer sus peticiones de entrada. Y cuando exponga sus peticiones, no tienes que ser equívoco. Porque si se lo pides mal, igual te lo concede. ¿Conocéis la historia del burrito? ¿No? ¿No? Era un señor que andaba con una caravana. Y estaba cansado de andar.
Y él quería un animalito, que le apareciera un animalito, un burro, para subirse en el burrito y descansar un poco de tanto andar, de tanto caminar. Pero a la hora de exponer su petición, en vez de decir, quisiera un burrito para subirme en él, dijo, quisiera un burrito para que se me suba. ¿Y qué apareció? Apareció un burro con un bebé burrito. Y los de la caravana le dijeron, te vamos a dar la comida a condición de que lleves en tus brazos al burrito, bebé. O sea que la petición, al haber sido hecha de manera equívoca, Dios le concedió esa petición. Y como dijo, para que se me suba, pues en realidad fue el burrito bebé que se le subió encima, en vez de él encontrar un burro donde subirse encima. Entonces, cuando uno hace una petición, no la tiene que hacer de una manera equívoca. Tiene que hacer una petición de una manera clara. Como veréis, nosotros cuando hacemos peticiones, primero alabamos a Dios y decimos Baruch Atah Hashem. La palabra Atah tiene un secreto y la repetimos mucho en cada petición. Se escribe así la palabra Atah, la vais a visualizar. Alef Tav He. Así, Atah. Esta palabra anula las fuerzas del mal y suaviza los juicios del cielo. Es un grado de la esencia divina que genera generosidad. Por eso decimos tantas veces Baruch Atah Hashem, para inducir la generosidad divina a nuestra vida. Y al mismo tiempo aleja las fuerzas del mal, es decir, todos los acusadores que le dicen a Kadosh Baruj Hu, a él no le concedas esta petición porque ha hecho esto y lo otro, lo otro. Pero la palabra Atah quita al acusador y suaviza el juicio. Muy importante esa palabra. Entonces dice, en la oración hay dos tipos de oraciones. Las que se expresan con palabras y las que se expresan con el corazón. ¿Cuáles son las primeras que suben a nuestro Creador? Las que se expresan con el corazón. ¿Y cuáles son las que se expresan con el corazón? Las que no son vocalizadas. ¿Y cuáles son las que no son vocalizadas? La meditación sobre los nombres de Dios. Esas suben en primero a nuestro Creador. Hay tres justos que trajeron la redención al mundo. Uno, Moisés, Moshe Rabbenu. Dos, Mordejai, con Esther. Y el tercero, el Mashiach. Y dice, porque los tres saben formular peticiones de manera correctas en el cielo, sin equívoco. Moisés, Mordejai y Mashiach. ¿Tiene algo que ver que los tres empiecen por Mem? Moisés, Mordejai, Mashiach. Sí. Todos los liberadores de Israel empiezan por Mem y terminan por Aleph. O sea, son dos, van en pareja. Moshe Rabbenu, Aarón. Mordejai, Esther, Mashiach, Elianabi. Cuidado con el miércoles. El miércoles, que es el cuarto día, empezamos Yom Rishon, primer día, domingo. Yom Sheni, segundo día, lunes.
Yom Shelishi, tercer día, martes. Y Yom Revi'i, miércoles. Ese día hay autorizaciones para que todos los demonios, diablos, espíritus malignos y todos los espíritus impuros tienen permiso de vagabundear por la tierra y hacer y seducir al hombre y hacer todo el daño que quieran. O sea, cuidado con el miércoles. Es un día donde fueron creadas las luces Meorot, pero la palabra Meorot han sido escritas sin Vav, es decir, sin conexión. No recomiendo iniciar negocios, firmar contratos, casarse un miércoles. No lo recomiendo. Por eso el Zohar nos va enseñando dónde están los peligros y cómo protegerse de esos peligros. Y todos estos demonios de los que hemos hablado, ¿quiénes son? Son espíritus no encarnados que fueron creados con Adán cuando Adán vertió su semen de manera vana. Cada vez que Adán somos nosotros, el hombre, cada vez que el hombre vierte su semen de manera vana, ya sea en un preservativo, ya sea en el suelo, ya sea por masturbación, ese hombre crea espíritus malignos. Porque no paramos de crear. Creamos con la palabra, creamos con el órgano sexual. Con la palabra podemos crear ángeles benignos, ángeles malignos si hacemos la sonara. Hablar mal, criticar, dañar con la palabra, humillar, crear ángeles malignos. Que luego vienen y te hacen daño. O sea, todo el que habla mal se está creando él mismo un daño. Por eso Rabbi Yehuda Ashlag dice, hay que dejar que el pecado estrangule al pecador. Lo que hace daño al pecador es su propio pecado. Y luego, ya he dicho, con la palabra y luego con el órgano sexual, podemos crear ángeles, podemos crear demonios. Y aquí te dice, cuidado, cuando te despiertes por la mañana no te toques el pelo hasta que no has hecho Netilat Yadayim. Porque el pelo es una antena de negatividad y las manos están cargadas de negatividad cuando el alma sale en el momento de dormir. El cuerpo queda en un estado de absoluta impureza. Aunque te hagas luego Netilat Yadayim, si te has tocado el pelo, toda la negatividad de las manos pasa al pelo. Y aunque te hayas lavado las manos, sigue la negatividad pegada al pelo. De todos modos, el peligro que hay en este mundo son todos estos ángeles malignos. Para estar protegidos de los ángeles malignos, el estudio del Zohar es un antídoto absoluto y total. Por eso la gente que estudia también sabe que las fuerzas malignas quedan desatadas por la noche. Entonces, ¿qué hacen por la noche? Se acuestan, prontito. Y la gente nocturna, que se va de juerga por la noche, es muy fácilmente mancillada por esas fuerzas del mal. Bueno, yo creo que por ahora vamos a parar y ya seguiremos con Vayishlach. Hemos hecho ya una pequeña avanzada en esta parashá, que nos va a tomar pues 3 o 4 clases. Es una parashá muy interesante y, como hemos visto, hemos entrado mucho en los secretos de la oración. Muy bien. ¿Tenéis preguntas sobre esto? ¿Sí? ¿Muchas? Pues muy bien, aquí estamos. Perdón. Una de ellas era sobre lo que dijiste al principio sobre el pan, diciendo, Zohar decía que uno que no tiene fe se dice que le falta el pan, ¿no es así? Dije, Sí. parece que sí. Bueno. Es por eso que en el Bet HaMikdash, en el templo, en la mesa, siempre había pan, 12 panes. 12 panes, pero siempre había. Es decir, que cuando uno salía, ponían otros. Siempre había
una presencia de pan. ¿Es por eso? Bueno, 12 panes son 12 niveles de fe, que tienen que ver con las 12 fuerzas que pueden ser malas de Tikkun, que son los signos astrales, y está el Tikkun astral, pero también, si bien las estrellas pueden ser un karma duro para las personas, también el alma de las estrellas pueden ser una bendición para las personas. Entonces, todo en la Torah tiene sus dos filos, un filo de dolor, un filo de bendición. Cuidadito. ¿Más preguntas? ¿No? Tengo una. Cuando hablabas de la Vav de Jacob, es por eso se dice en el principio de la Amida, Elohe Abraham, Isaac, ve lo de Jacob, esa Vav. Es una Vav, pero lo que tienes que pensar es que la palabra Jacob la tienes que visualizar con una Vav. Es decir, que si yo, debido a mis pecados sexuales, he perdido esa Vav, Jacob me la restaura. Es una buena intención en la oración. ¿Y a quién se la ha restaurado? Al Mashiach. Pero todos tenemos un Mashiach dentro de nosotros que nos libera. ¿Manera de liberarlo? Recuperar esa Vav. Porque Jacob la guardó para el Mashiach. Entonces el Mashiach colectivo, pero está también el Mashiach personal, que es tu liberador interno. No te puedes liberar sin esa Vav, es decir, sin conectarte. Y uno se conecta con la meditación. Desgraciadamente el mundo no sabe meditar. En mi libro están todas las técnicas de meditación. Es absolutamente necesario que la humanidad aprenda a meditar. Sin eso está perdida. Ya hemos visto. Está la oración verbalizada y la oración del corazón. La del corazón es la meditación. Pero no es cualquier meditación, es la meditación cabalística de acuerdo con unas pautas muy bien definidas, incluso dibujadas. Las tenemos en el libro. Más. Y Jacob con Vav, entonces se transforma en Israel. Bueno, Que cambia de nombre. Sí. Pero es que Yaakov con Vav es un Yaakov que conecta Yesod con Malhut. Y una vez que ha conectado Yesod con Malhut, sube a otro nivel y se llama Yashar El, directamente con Él. Él es la Sefirá Gesed. Gesed está ya mucho más arriba que Yesod y Malhut. Luego, primero, para llegar a Gesed, que es Aleph Lamed, Yashar El, directo a El, Aleph Lamed. Aleph Lamed es la Sefirá Gesed donde habita Abraham Avinu. Para llegar a Gesed tienes que haber cruzado de Malhut a Yesod. Una vez que estás en Yesod puedes subir a Gesed. Si no, no. Luego, primero tenía que ser Yaakov con Vav y luego llegar a Yashar El. ¿Y por qué se dice que Jacob entonces da la Vav, o sea, reserva la Vav para el Mashiach y no la recupera Yosef Atzadik? Porque a pesar de todo, Yosef Atzadik se dice que es Atzadik, es Tzadik porque tenía una Brit correcta. Tenía una Brit, o sea, un cuidado de la Brit, digamos, ¿no? ¿Cómo es que no beneficia de su padre Porque eso? Jacob comprendió lo siguiente. Iban a ver en la historia del mundo y del pueblo de Israel 3 templos. El primer templo se destruyó, tenía que ver con Abraham. El segundo templo se destruyó, tenía que ver con Isaac. Pero el tercer templo, que nunca se va a destruir, tiene que ver con Jacob. Luego Jacob está ligado con Mashiach. Por eso la Vav se la reserva en Mashiach para que construya su tercer templo. ¿A qué llamamos aberraciones sexuales? Sabiendo que cortaría esa Vav. Pero se supone que la clase y las que entienden son personas... Te voy a explicar las aberraciones sexuales, lo que son, porque están definidas en la Torah. Toda relación sexual anormal, que no es hombre-mujer. Toda relación sexual con animales, como había en la época de Noah, que desapareció toda su generación. La pérdida de semen, tirar el semen, por vía preservativa, por tirarlo al suelo. Excluir a Dios de la relación conyugal. Pues ya sabes que la relación conyugal es hombre, mujer y jupa.
Por eso se pone la jupa que representa a Kadosh Baruj Hu. Porque la relación conyugal no es más que el reflejo de una relación que hay entre Dios y el alma del hombre. El alma del hombre es un gran útero y Dios vierte su semilla, es decir, su bendición en esa alma. Eso es una relación conyugal entre hombre y Dios. El reflejo físico es hombre con su mujer. Ahora, cuando se hacen relaciones prohibidas, como por ejemplo, pues tener una relación con su madre, tener una relación con su tía, tener una relación con su hermana, tener una relación con su hija, todo esto se llama aberraciones sexuales. Y todo eso está tipificado en la Torá, en la Biblia, pero negro sobre blanco. Y se lee el día de Kippur. Hacer relaciones los días que no se debe, ni en Tisha B'Av, ni en día de Kippur. Bueno, todo esto se llama aberraciones, es Gilui Arayot, es decir, relaciones prohibidas. Una mujer casada. Los adulterios. En fin, no te voy a sacar todo el texto, pero te puedo dar la referencia bíblica donde viene toda la relación de lo que no se debe hacer. Eso no excluye que tengas placer, pero dentro de un orden cósmico, no alterando el orden cósmico de las cosas. Y como nosotros el orden cósmico no lo sabemos, si no nos lo da el Creador, no lo podemos inventar, nos lo tiene que dar el Creador. El hombre no sabe nada para enseñarle a otro hombre, porque el único que puede enseñar a otro hombre es el creador del hombre. Como el hombre no es creador del hombre, ¿cómo te va a enseñar? O sea, hay una ley en la Torá, que dos especies de mismo nivel no pueden enseñar una a la otra. O sea, un caballo no le puede enseñar a otro caballo, pero un jinete puede enseñar a un caballo, porque es de otro nivel. Un hombre no puede enseñar a otro hombre porque no sabe qué enseñarle. Pero si Dios nos da la Torá, basado en ese manual de funcionamiento, podemos enseñar. No es que no estemos enseñando nosotros, hemos aprendido del manual de funcionamiento de nuestro propio Creador, porque nosotros no estamos hechos solo de un cuerpo, estamos hechos de un cuerpo, de una esencia energética y una conciencia que se llama alma. Entonces, esa alma tiene su vida. Somos ciudadanos también de otro mundo. ¿Cómo funciona ese otro mundo? No lo vemos, con los 5 sentidos no lo vemos. Si no nos dicen cómo va, vamos a generar cortocircuitos graves. Cuando hablas del libertadores Moshe, Aarón, Mordejai, Esther, Mashiach, Eliyahu Naví, Mem Aleph, tiene que ver también con Adam Arishon en Zohar Bereshit. Adam Arishon, ¿y dónde está la Mem? No, ya, que es llamado Ma, en Bereshit. No es llamado Ma. Adam no es llamado Ma. Adam dice Ma, ¿qué? O sea, pregunta, ¿qué? No es que él se ha llamado Ma, es que pregunta Ma. No tiene nada que ver. Estamos hablando de personajes que tienen una estructura energética. La Aleph con la Mem. Adam está con Javá y no es Aleph Mem, para nada. Pero Adam se reencarna en Moshe Rabenu y Moshe Rabenu en ese momento encuentra a Aarón. O sea que lo que no pudo hacer en Gan Eden lo hizo como Moshe Rabenu. ¿Ya? Bueno, pues hacemos una pausa. Bueno, como sabéis, este mundo está dañado. Esta humanidad está dañada. Si imaginamos que esta humanidad es un solo cuerpo, este cuerpo está enfermo. Está enfermo a nivel individual y está enfermo a nivel colectivo. Entonces hay un daño. Este daño viene, que puede venir por tikkun de vidas anteriores o puede venir también por defectos de la Shonara o defectos de, ya hemos dicho, de Brit Milá. Defectos de haberse alejado de los secretos de la Torah. Bien. Entonces, hay un nombre de Dios que es el último nombre de los 72 nombres de Dios. Lo tenéis también en los Salmos en mi libro, que es en el número 72 en mi libro, de las líneas de los Salmos. Es el nombre Mem Vav Mem. Mem Vav Mem Mom o Mum. O
se puede pronunciar, Mem, Vav, Mem, es lo que repara lo defectuoso. A nivel personal, a nivel colectivo, a nivel mundial, a nivel de situaciones, a nivel de negocios, a nivel de economía, a nivel de salud, todo lo que es defectuoso. Es un gran reparador. Entonces vamos a meditar este nombre y lo vamos a proyectar sobre la tierra a todos los seres humanos para digamos, restablecer lo que está dañado. Por ejemplo, a nivel físico, pues hemos dañado las aguas polucionándolas, ¿no? Con la polución. Dañamos el aire, dañamos la fauna, dañamos al ser humano, dañamos nuestros cuerpos, pues que si fumamos, que si bebemos, que si salimos, que si nos dañamos, hay daños. Este nombre repara el daño. Así que lo vamos a meditar. Bien, vamos a respirar 3 veces profundamente. Otra vez. Otra vez. Ahora nos visualizamos como una columna de luz blanca dentro de una estrella de David de color oro. Del tamaño de esta habitación nos proyectamos en su hexágono interior. Enfrente de nosotros tenemos otra estrella de David de mismo tamaño y vamos a convocar estas 3 letras. Convocamos la letra Mem, la iluminamos, convocamos la letra Vav, la iluminamos y convocamos la letra Mem final, la iluminamos. Unimos las 3 llamas como si fueran 3 velas encendidas en una sola que sale por el pico superior de la estrella de David que actúa de pantalla y es atraída por nuestra estrella de David. Esa luz viene trenzada y viene a salir por su pico superior estrella de David y entra en el pico superior de nuestra estrella de David donde estamos situados y va bajando hacia nosotros, penetra en nuestro cráneo, ilumina el cerebro, baja al corazón, ilumina el corazón, baja al hígado, ilumina el hígado, ahora formamos un círculo y en el centro podemos poner la tierra con todos los seres humanos o podemos poner una persona que queramos curar de cualquier daño físico que pueda tener y vamos a utilizar la fuerza del grupo para corregir ese daño. También a nivel mundial. Entonces baja el globo terráqueo en el centro de nuestro coro y esa luz que tenemos en el hígado la hacemos subir al corazón, la volvemos a subir al cerebro, baja al corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Y ahora la proyectamos entre los ojos, una luz azul intensa, un azul eléctrico muy poderoso. Y la enviamos sobre la atmósfera terrestre que se va a impregnar de esta luz azul. Y los habitantes ven un cielo azul. Y es una luz reparadora que va a impregnar todos los seres humanos. No es un azul oscuro, es una luz clarito eléctrico.
Y vemos como todas las personas dañadas en sus circunstancias se curan, en sus cuerpos se curan, en sus pensamientos se curan. En todo lo que salió de su boca se corrige. Todo lo que salió de su brit, es decir, de sus órganos sexuales, se corrige. Es una gran reparación mundial de todo daño hecho en esta generación o en las anteriores. De tal manera que los ángeles acusadores ya no tienen argumentos para acusar a la humanidad. Se han quedado mudos, la boca cerrada, sellada, como si se les creciera una piel que sellara los labios y ya no tuvieran labios, tendrían solo una piel cerrando toda la boca. Ahora baja Metatron y Sandalfón. Intentan encontrar pecados, no encuentran. Y todas las oraciones que estaban bloqueadas debido a esos daños, de repente se liberan y van a ir directamente de manos de Sandalfón a Akadosh Baruj Hu para ser atendidas. Oraciones que habían quedado congeladas. De repente se descongelan y son útiles, porque ya no hay ningún daño que las bloquee. Incluso las oraciones de Abraham, de Isaac y Jacob, que estaban en el cielo y que no bajaban a la tierra, ahora vemos que ya bajan por sus canales normales, totalmente desobstruidos. Y por fin nos podemos merecer el disfrutar de los méritos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora Sandalfón baja una Vav gigante que había desaparecido en el cielo y la planta en la tierra como un estandarte. Y esa Vav simboliza que reconectamos de nuevo con el cielo. Y ahora la humanidad se beneficia de bendición. Si iba a haber una guerra, ya no la hay. Si iba a haber agresiones, ya no las hay. Si iba a haber conflictos, no los hay. Si iba a haber abortos, tampoco los hay. Iban a haber divorcios, tampoco los hay. Iba a haber bloqueos económicos, se acabaron los bloqueos económicos. Os dejo hablar con el maestro de las oraciones, que es Sandalfón. Respiramos 3 veces profundamente. Y abrimos los ojos. Bien, Claude. No es una casualidad que este nombre es el último de la lista. Parecía que había cosas bastante bloqueadas dentro de lo que estábamos haciendo, porque todavía nos quedaba esto por hacer. Es lo que
Entonces, pues, se ha liberado un montón de cosas y de... Uf, fuerte. Muy bien. Roslyn. He visto la luz azul clarita, pero bastante intensa. Y he visto la tierra y me apareció un prêtre égyptien, Un sacerdote egipcio. un sacerdote egipcio. Y me quedé así. Y entonces se levantaba. La luz se vino hacia él y él y cayó. Cayó y la luz se puso azul por todas partes. Y vi llegar a Sandalphon y Métatron, y Sandalphon tenía un vave enorme. Y supe que, bueno, y entonces vi llegar a Rizal. Y dijo, ya está. Y la Rizal dijo, ya están todos con Yud Betkov. Y vi un río y la luz azul y Sandalphon con el vav enorme. Le dije, por favor, dile a Kadosh Baruj Hu cuánto le agradezco, cuánto le agradezco y todo. Y nada, y después una conversación privada. Muy bien. Aswad. Yo vi, era una luz blanca y luego se transformaba como si hubiera sido una luz como con la fuerza de un láser. Y entonces iba barriendo todo. Y en un momento había una forma que era como un defensor, alguien que iba a arreglar las injusticias que se habían hecho y los daños, etc. Y manejaba como si hubiera tenido un caballo, pero no tenía caballo. Y manejaba esta luz, e iba barriendo todo, las personas, las montañas, absolutamente todo. Ahí termino. Yo vi a la gente ayudándose mucho unos a otros, de una forma natural, como si no hubiera otra alternativa. Y riéndose mucho, la gente muy alegre unos a otros, sobre todo en Oriente Medio. Y con el Sandalphon, por resumir al final, pues se me acercó, me dio como una palmadita en la mejilla, sonriendo como jejeje, y me dio como una carta. Entonces cuando lo miré fue el final, por eso salí riéndome, lo miré y había un smiley. ¿Un? Smiley, una figurita amarilla con una sonrisa. Sí. Así. No sé lo que significa, pero todo esto con muchísima alegría. Me pareció algo atípico como sorpresa. No sé lo que significará. ¿Qué es eso? Es una figurita... Esas que se mandan por Smile. teléfono. Ah, oui. Un Oui, happy. ¿no? Happy, sí. oui. Un happy. Muy bien. Yosef. Colores muy hermosos. La Vav inmensa se plantó en Israel. Creo yo que es el lugar del templo. Creo yo. Pero fue con una fuerza tremenda la que se hundió. E inmediatamente es como que se enciende, pero es un color indescriptible, pero blanco, demasiadamente blanco, pero que se puede ver. Sí. Y gente que se abrazaba, gente que la miraba y se reía, se alegraba. Era una combinación del blanco con el celeste. Es lo que puedo ver, es lo que puedo decir. Muy bien. Clara. Yo vi muchas luces blancas y también vi una Vav enorme blanca con la bandera de Israel, también celeste y blanco. Y luego Sandalphon me dijo, estás en el camino correcto, tienes que hacerlo. Pues hazlo. Manuel. Así lo es. Yo
yo he visualizado muy bien cuando proyectamos la luz hacia la Tierra. Yo puse la Tierra en medio y puse una persona específica también encima de la Tierra para reparar. Y esa luz que proyectaba cada uno era como capas, enviaba uno, enviaba otro, iba a una capa, iba limpiando, iba reparando. Y los ojos de la persona que he puesto y de todas las personas que hay en la Tierra tenía un brillo especial, esa luz daba un brillo especial, y la lengua de la Joanara también se limpiaban completamente todas y quedaban blancas los ojos y las lenguas de la gente completamente. Y después he visto cuando visualizamos San Delfón que las oraciones estaban congeladas, partían de sus palmas de la mano hacia arriba y rebataban otra vez hacia la tierra. Ahí pues cuando plantó la baba en la tierra, esa luz toda que caía alrededor ya bajaba a través de la bab de forma armoniosa y iba lentamente reparando completamente la tierra. Sandra. Bueno, fue súper bonito, ha sido una experiencia, me ha encantado, así que de verdad que le digo a Kadosh Baruj Hu muchas gracias porque he visto muchas cosas y ha sido realmente precioso. He visto, bueno, antes de que dijera, de que viéramos la Vav, cuando poníamos esa luz azul, veía naturalmente una Vav azul en cada persona. O sea, todo el mundo era una Vav, pero es que antes de que me lo dijeras, eso es lo que me impresionó. Y estaban todos, o sea, vi todo el mundo hacer la mitad. Todo el mundo estaba haciendo la mitad y es que es evidente, para esto era el shiur, ¿no? Todos vuelven a tener esa conexión, esa Vav. Y de repente ya lo veía más a nivel global y vi un talit encima del mundo que respiraba, como que respiraba así, y como también como latidos del corazón, pero respiración y latidos del corazón. Y el mundo se puso unos tefilín. O sea, tenía unos tefilín en lo que es la cabeza, es decir, el mundo, y después en lo que es el aura del planeta tenía el otro tefilín del brazo. Y después les salieron peot. O sea, el mundo tenía peot y dices, sí, porque es que esto es de verajá, o sea, es cómo baja y cómo da verajá. Y después ya cuando vinieron Metatron y Sandalfón, Sandalfón me dijo, me dice, mira, esto es como bueno, o sea, plantó la Vav enorme y que salía como si fuera una fuente, tenía como 4 chorros de fuente, sí. Y cada uno iba cogiendo pues su verajá de allí, volvía a recuperar esa conexión, ¿no? Y después me dijo Sandalfón, me dice, es que esto es como abrir las aguas, es igual que abrir las aguas. Si te fijas en el Shem que habéis meditado, es Mem, que es abierto, Vav y Mem, que es cerrado. El Mem abierto es como abrir las aguas, es como la Kabbalah, que es la Torah abierta. El Vav es la conexión y el Mem es la Torah que tenemos que es velada. O sea, y eso. Wow. Jacob. Yo no vi tanto como mi hija, pero yo cuando empecé todo era azul. Todo era azul y solo veía ese color azul. Digo, bueno, no pasa nada aquí, todo es azul, ¿por qué está todo azul? Hasta que llegó la Vav. Para mí la Vav se plantó en el Polo Norte y utilizó toda una energía que entraba por la Vav y que usaba todos los ríos del mundo. Y au fur et à mesure, a medida que llegaba por los ríos, y se curaba todo el mundo, se hacía el tikkun hasta que hubiese un tikkun general. Todo el mundo vivía y había solidaridad y había amistad y la gente se reía y tal.
pero lo que predominaba era ese azul y todo vino desde arriba usando todos los ríos. Muy bien. Verónica. Muy emocionante, muy fuerte. La Vav también se plantó en Israel, en el lugar del templo, enorme, preciosa, uniendo el cielo y la tierra. Y me dijeron que esta meditación es una de las más importantes que hemos hecho, porque es como acabar un trabajo que estaba ya casi todo, y esto era como ya. Es O sea, muy importante, y luego a nivel personal me reconectó a un sueño que tuve cuando yo era pequeña. Entonces como me dice, como si hubiese vivido solo para ese instante, algo muy fuerte. Yo vi bien la meditación inicialmente, luego me perdí un poco en mis sueños, medios sueños. En fin, lo que sí vi que me pareció interesante fue que la limpieza que se hizo con esa luz intensa azul del mundo era como que el Maguen David, o sea, había como un Maguen David alrededor del mundo, y luego el Maguen David se fue extendiendo como si fuese un túnel, y el mundo habían como, digamos, como reproducciones de ese mundo al infinito, porque eran varios mundos, varias civilizaciones anteriores a las que también había que reparar. Entonces no fue de una reparación del instante, sino fue una reparación en toda la historia desde el principio. Y por eso se veían como mundos alineados. Eso lo vi. Luego la Vav también muy grande, muy potente, muy presente. Y luego Saldanfon, bueno, lo que entendí yo es que gracias a esta meditación que realmente había reparado mucho en el mundo, teníamos nosotros el canal abierto para poder hacer nuestras peticiones personales y que estaría concedido. Eso es lo que escuché, no sé si. ¿Y tú? Algo. Bueno, pues un contacto con Akadosh Baruj Hu, donde me dice, no hace falta que suban las oraciones, ya bajo yo, porque el mundo ya es digno de que baje yo hasta un mundo. Amén. Muy bonito. Y con esto, pues, acabamos la clase. Hazaku Baruch.